¿Cómo te transformaste en mente financiera? ¿Cómo fue esa metamorfosis? Porque es muy impresionante el liderazgo que ejerces, no solo sobre Wallace, sobre la sociedad argentina. Yo creo que somos muchos los que te prestamos atención. Sos demasiado gentil. La verdad que yo tuve un privilegio enorme. Vengo de una familia que por mi nombre es obvio que es italiana, nací en Argentina, tuve gran inspiración en casa para trabajar mucho siempre y desde el colegio. ¿Abuelos inmigrantes Mi papá es tu inmigrante, vino de papá? Italia Mira. joven, mi mamá nació acá pero hija de inmigrantes y la verdad es que la crisis del 2001 a nosotros nos pegó mucho, como a muchísimas familias de clase media. Recuerdo que cuando discutíamos, creo que en un momento vos y yo debatimos sobre el corralito y yo una vez conté la historia de que mi abuela en el 2001 la agarraron lo poco que tenía en el corralito y yo me acuerdo de lo que verle la cara a ella eh, el momento de la especificación asimétrica. Y también, o sea, financieramente fue desastroso para mi familia, con lo cual cuando yo me iba a la universidad en 2004, 2005, yo no podía pagar, mis viejos no me podían ayudar para pagar lo que costaba las universidades afuera. Gracias a Debate, que es una actividad que yo hice siempre y donde representé a la Argentina, me gané una beca para estudiar en Harvard y tuve ese privilegio de estudiar Extraordinario. extraordinario. Después de muchos años de que no entrara ningún argentino a hacer carrera de grado allá, justo ese año entramos dos y un matemático y yo, y la verdad que yo llegué sin entender mucho y siempre pensando que, como si dicen allá, yo era el admissions mistake, ¿no? Yo era el error de admisiones. ¿Qué te imaginabas que era Harvard? Eh, no sé qué me imaginaba, pero o sea, fue un lugar realmente increíble, un méliès de mentes totalmente brillantes, donde siempre te sentís fuera de lugar porque no entendés por qué vos estás ahí con el que ya ganó una Olimpiada, con la que ya escribió un libro, con el que ya publicó papers de filosofía y todos tienen 17 años. Overachievers, por Todos todos lados. overachievers. Pero bueno, para mí fue una experiencia increíble que me enseñó dos cosas principalmente. Uno, pensamiento crítico. Yo creo que vas a estudiar para a entender cómo resolver problemas. Porque cuando vos estás estudiando las decisiones de von Moltke en la Primera Guerra Mundial, para dar un ejemplo, o la diplomacia de Kissinger en la Guerra Fría, no estás estudiando solamente los hechos para recordar los hechos. Estás tratando de entender cómo funcionan las mentes brillantes para tomar ciertas decisiones y no otras. Y principalmente cuando uno estudia historia, estudia, y hay toda una filosofía de la historia, el problema de la contingencia. Mm. Y mi mentor siempre me dijo, un historiador que se llama Neil Ferguson, muy famoso, que Oh, además, Neil Ferguson fue tu mentor. sí, He es mi leído muchos mentor. libros de él. Y está en el directorio de Walla. Mirá, Y wow. Neil siempre me decía que yo escribía sobre España porque no me animaba a escribir sobre Argentina, pero escribí esta historia. En Harvard te motivan, y especialmente si uno quiere tener máximos honores, a escribir algo que nadie ha dicho antes. Y cuando estás rodeado de mentes tan inteligentes, es muy difícil decir algo Claro. que, ya lo decía Borges, hay muy pocas cosas nuevas. Mm. Me acuerdo Borges en Harvard de un increíble clase sobre la dificultad de crear una nueva metáfora. Y qué difícil. ¿Está grabado Sí, eso? está grabado y lo encontraron en el 2000. Es una de mis piezas favoritas, Wow. especialmente de Borges. Se llama This Craft of Verse. Y Borges, ciego, da 5 clases o 6 clases en Harvard sin notas porque no las puede leer. Y una de ellas habla mucho, creo que es la 4, si mal no recuerdo, sobre la dificultad de crear una nueva metáfora. Qué difícil que es crear una nueva metáfora. Y habla de alguien cuyo objetivo en la vida era nada más y nada menos que crear una nueva metáfora. Y que es extremadamente difícil porque siempre, como decían los Genial. griegos, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, en ese contexto, decir algo nuevo y distinto es difícil. Y yo escribí sobre España porque el problema de la Guerra Civil Española era algo que me apasionaba y mezclaba la historia, lo militar y la economía. Y creo que eso me atrajo a la economía, pero yo siempre tenía la idea del 2001 detrás. Y bueno, trabajé en Estados Unidos, trabajé en el Reino Unido, estudié un poco más allá y después siempre quería volver. Y para mí Wallah es lo que me permitió volver. Y yo no puedo escribir una línea de código, a diferencia tuya, yo no puedo hacerlo y siempre lo quise hacer. Pero creo que mi rol es otro. Mi rol es cuando uno lidera una organización, creo que setea un objetivo, hace equipo y pone las métricas para juzgarse a él mismo y al equipo en pos del objetivo. Y Steve Jobs
siempre decía lo de que los puntos no se pueden ver hacia adelante, pero sí tienen sentido hacia atrás. Entonces yo miro hacia atrás y digo, me sirvió un montón estudiar lo que estudié, me sirvió un montón ir a donde fui, también la experiencia en el sistema financiero me enseñó cómo funciona este mundo, pero siempre con la idea de querer hacer algo y cuando uno tiene un privilegio, también creo que tiene una responsabilidad. Entonces, en parte, a mí la creación de inclusión financiera me apasiona por eso, porque todo usuario de Ualá recibe su tarjeta y tiene mi mail personal. Entonces yo recibo mucho mail y leo cada cosa y leo cada mensaje y la verdad es que cuando vos creas un cambio profundo en algo tan importante como el manejo de tus recursos y tu plata, es algo realmente transformacional.